Voy a poner ahora. Cuando se me olvide, por favor, me recuerdan que en general se me olvida poner grabar. Pero te cuento que, bueno, yo les voy a enviar este apunte que estoy escribiendo con mi mano nomás. Se lo voy a enviar al correo y ustedes van a poder revisar todo esto. También la grabación, que lamentablemente la primera parte no va a estar, la voy a subir a YouTube. Pero ustedes también tienen en el aula una PPT o una PDF que se llama clase 1, donde está todo esto explicado. También tienen el apunte de cálculo y complemento para que puedan ir viendo y revisando la materia por su propia cuenta. Así que eso, tranquilo, no hemos visto nada que no sepas. De hecho, vimos, o sea, operaciones básicas, las propiedades básicas de la suma y multiplicación, asociatividad, conmutatividad, distributividad. Así que tranquilo. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Sí, vamos a continuar ahora que hay que seguir y queda poquito tiempo. Bien, ya. Entonces recién acabamos de ver R como las propiedades algebraicas, es decir, que es un cuerpo, tiene propiedades de cuerpo. Y ahora vamos a ver a R como cuerpo, pero aparte de ser un cuerpo, es un cuerpo ordenado. ¿Sí? R es un cuerpo ordenado. Aquí se refiere con qué es un cuerpo ordenado. Quiere decir lo siguiente. R tiene un subconjunto entre paréntesis, los números positivos, R más se denota con un más arriba, los positivos, los números positivos, se va a poner los positivos, que satisfacen los siguientes axiomas. Entonces, aquí se refiere con que R es un cuerpo ordenado. En la práctica, quiere decir que podemos decir cuándo un número es mayor que otro. Formalmente, esto se traduce de la siguiente forma. Es decir, de la definición eh, llegamos al tema que yo les digo de que un número es mayor que otro a partir de esto que podemos ver acá. ¿Sí? Entonces, esta sería los axiomas que satisface los números positivos. ¿Qué me dice estos axiomas? Que también es cerrado para la clausura, o sea, es cerrado para la suma y el producto, es decir, satisface la propiedad de clausura. Los números reales, positivos. Si es que nosotros sumamos 2, como ustedes saben, sigue dando un número positivo. Por otro lado, si es que multiplicamos dos números positivos, perdón, sigue dando un número positivo. ¿Qué me quiere decir eso? Que hay un subconjunto que son los números positivos, que como que las operaciones se quedan cerradas ahí. Es decir, opero números ahí y me quedan dentro de ese conjunto. En este caso, bueno, son los positivos, los negativos satisfacen lo mismo, pero nosotros vemos esto a partir de los positivos. Y una última propiedad que satisface este subconjunto de los reales, que son los reales positivos, es la tricotomía. ¿Qué es la tricotomía? Quiere decir que un número real solamente tiene tres opciones. Solamente tiene tres opciones. Y se cumple una de ellas. Solamente una de ellas. Y siempre se cumple una de ellas. ¿Cuáles son? Que X sea un número positivo. Es decir, X está en R+. Nosotros sabemos que R+ son del 0 sin tomarlo en adelante. Pero aquí está la definición, como estamos tratando de encontrar un conjunto que satisfaga eso. Nosotros sabemos que los reales funcionan, los reales positivos. Pero, entonces, un número real, X, ¿qué cumple? Va a ser un número positivo o, si es que no es un número positivo, va a ser un número negativo, es decir,
entre paréntesis acá, X pertenece a R menos, ¿sí? Es un número positivo o es un número negativo, que es lo mismo que decir que multiplicarlo por menos uno y me da un número positivo, ¿cierto? Si tengo un número negativo, lo multiplico por menos uno y me da un número negativo. Es decir, X está en los números reales o el inverso aditivo está en los números reales positivos, o el último caso es que el elemento sea cero. Solamente tenemos esas tres opciones. ¿Cuáles son? Que el número sea positivo, negativo o sea el cero, ¿sí? Esta propiedad de tricotomía, bueno, si definimos los reales negativos, lo definimos como los menos x, tal que x está en R más, ¿sí? Y esta propiedad de tricotomía al final se deriva la siguiente propiedad o descomposición de R. R yo lo puedo escribir como la unión de los positivos, unión con el cero y unión con los negativos. Es decir, todo número real satisface que está en uno de estos tres conjuntos. O es positivo, o es el cero, o es negativo. ¿Sí? Esa es la idea de la tricotomía. Bien, a partir de esta definición de R+, que ustedes saben que son los positivos, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Entonces, definición. Sean A, B números reales, diremos que dos puntos. Uno, A es menor que B. Ya, ustedes saben cuándo un número es menor que otro. Ustedes pueden decir, ya, 5 es menor que 10. 10 es menor que 11. Y así saben, al ver dos números reales, cuándo es uno mayor que el otro. Pero formalmente esto tiene que definirse y la definición que nosotros vamos a tener es que A es menor que B si, solo si el número B menos A está en los números reales positivos. Es decir, si B yo le quito A y me sigue dando un número positivo, es decir, sigue estando en este conjunto R con el más arriba, entonces es un número positivo. Perdón, B es menor, A es menor que B. ¿Sí? De manera análoga, utilizando ya esta definición, podemos definir, y aquí la notación es, notación, si A es menor que B, lo denotamos así, como ustedes saben, con el signo de menor. 2. A es mayor que B, como nosotros ya sabemos que cuando un número es menor que otro, un número va a ser mayor que otro si el segundo es menor que el primero. O sea, si B es menor que A. ¿Sí? Y la notación sería A mayor que B. ¿Sí? Entonces, eso es equivalente a eso. Bien, A mayor, A menor. Vamos ahora con mayor igual. 3. A es menor o igual a B si y solo si A es menor que B o A es igual a B. Sí, voy a poner O como letra O.
Sí, esas son las dos opciones. Y la notación sería A menor o igual que B. Por último, sí, estamos definiendo todo esto para definir las inecuaciones, que espero alcanzar a ver. A es mayor o igual a B, sí, y solo si A es mayor que B y, perdón, o A es igual a B. Sí, la notación en este caso sería A mayor o igual que B. Esa sería la notación. Bien, definido esto, entonces, la siguiente observación, debido a este orden en R, en general representamos los números reales como una recta eh, donde los números se ordenan de izquierda a derecha de manera creciente. Ya una observación larga solo para decir esto que probablemente ustedes ya saben. Ponemos el 0, a la derecha van a estar los positivos, 1, 2, 3, a la izquierda los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente. Si quieren poner más números, por ejemplo, aquí debería estar el pi más o menos, el raíz de 2 debería estar por ahí, raíz de 2. Si ustedes conocen el número e, que vamos a ver más adelante, el menos e debería estar por ahí, que vale como aproximadamente 2,7 y decimales. Bueno, menos e sería menos 2,7. Pero entonces, en general vamos a representar gráficamente la recta de los números, perdón, los números reales como una recta. Así que va creciendo desde menos infinito, por acá menos infinito, hasta el más infinito. Esto es debido al orden que tenemos. Ya. Vamos a ver algunas propiedades. Una nueva página. Propiedades de estas desigualdades. Entonces, voy a poner acá teorema. Y vamos a tener la siguiente tablita, la última tablita que tengo acá. Bien, entonces teorema muy muy importante, sobre todo porque estas propiedades las vamos a utilizar para resolver las inecuaciones. Entonces, bien, ya son muchas propiedades, pero ustedes probablemente ya las conocen y tienen que saberlas, pero las van a ir aprendiendo y no son muy complejas. Se ven que son 10 ya, pero no es mucho ya, o sea, de partida, por ejemplo, la uno es si A está en los reales,
¿qué voy a tener? Que A es menor que B, o A es igual a B, o A es mayor que B. Esto básicamente es la tricotomía que veíamos antes, ¿ya? Tricotomía. ¿Sí? Solo hay tres opciones para números. A es menor que B, A es igual a B, o A es mayor que B. Así que comparo dos de ellos, ¿sí? Acá tengo otra propiedad interesante que me dice que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A va a ser menor que C. Un ejemplo, yo sé que 3 es menor que 4. Yo sé que 4 es menor que 5. Entonces, esta propiedad que me dice, bueno, 3 va a ser menor que 5. ¿Sí? Básicamente eso. Esta propiedad de acá, la número 3, me dice A es menor o igual que B. ¿Sí? Entonces, yo puedo sumar en ambos lados una constante C, la que yo quiera. Cualquier número lo puedo sumar. Y la desigualdad se sigue manteniendo. ¿Sí? Un ejemplo podría ser, si es que yo tengo 3, la misma de arriba, menor o igual que 4, yo puedo sumar en ambos lados 1. Voy a sumar 1. ¿Y qué me dice esto entonces? Que 3 más 1 va a ser menor o igual que 4 más 1. Y esto entonces es lo mismo que tener que 4 es menor que 5. ¿Sí? Entonces, esta propiedad me habilita para sumar a ambos lados de la ecuación lo que yo quiera, perdón, de la inecuación. Aquí vamos un poquito más allá, está muy similar a la que vimos en 2. Es como mezclar 2 y 3. Si yo tengo A menor o igual que B y C menor o igual que D, entonces la suma de los menores, si se dan cuenta, A y C son los menores, sigue siendo menor o igual que la suma de los mayores. ¿Sí? Sumo los menores, A más C, entonces sigue siendo menor o igual que la suma de los mayores, B más D. Ya, esta de acá es muy, muy importante, muy, muy importante. Si yo tengo A menor o igual que B y tengo un número positivo, yo puedo multiplicar la inecuación o la desigualdad por, eh, por C y no se altera la desigualdad. Por ejemplo, si tengo 5 menor que 8 y yo quiero multiplicar por 2, entonces yo obtengo 5 por 2 menor que 8 por 10, perdón, por 2, que sería entonces 10 menor que 16, ¿sí? Y se mantiene sin ningún problema. Pero para eso es muy importante que el C sea un número positivo, ¿sí? Si ustedes tienen 5 menor que 8 y multiplican por menos 2, que es un número negativo, a ustedes les va a quedar 5 por menos 2 menor que 8 por menos 2, les quedaría menos 10 menor que menos 16, lo cual es incorrecto. Incorrecto. 10 es mayor que, perdón, menos 10 es mayor que menos 16. Por lo tanto, si yo multiplico por un número positivo, puedo mantener el orden de la desigualdad. En cambio, si multiplico por un número negativo, es decir, por un menos c que está en los reales, es decir, en otras palabras, esto es c negativo, ¿qué ocurre? La desigualdad se invierte. Si notan acá, estaba a menor o igual que b, al multiplicar por c se invierte y se da vuelta. Pasa de estar apuntando hacia la izquierda, ahora apunta hacia la derecha. Esto es muy importante, ¿ya? Muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros vamos a estar resolviendo inecuaciones. Fíjense, si yo tengo 1 menor o igual que 1 dividido en x, y x es una incógnita, yo no puedo llegar y multiplicar por x. No es llegar y multiplicar por x y decir que x entonces va a ser menor o igual que 1 y esta es la solución de mi problema. Esto está malo. ¿Por qué está malo? Porque yo no sé el signo de x. No sé el signo de x. Si x fuera positivo, la desigualdad queda igual, así. Pero si x fuera negativo, la desigualdad se invierte así. ¿Ya?
Tienen que tener ojo con eso. ¿Y por qué, bueno, yo no sé el signo de X? Porque el X es la incógnita, entonces yo no sé qué número es. Por lo tanto, no puedo llegar y multiplicar por el X. ¿Sí? Por eso esta propiedad 5 y 6 son muy, muy importantes. Que las recuerden y las tengan en mente siempre, siempre. Toda esta información está en la PPT. Estas propiedades están en la PPT. Los ejemplos, estos numéricos que están, no. Y esta observación que está aquí, no, no está. Esto no está. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante en los ejercicios, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo se resuelve esto. Cómo se resuelve esto debido a que yo no puedo multiplicar por X. Pero yo le estoy adelantando esto. Pero en general está casi toda la información ahí. Bien, terminamos de revisar esto. La 6. Veamos con más cuidado la 6 entonces. Si yo tengo, por ejemplo, 3 menor o igual que 5, y yo quiero multiplicar por un número negativo, por ejemplo, el menos 4. Yo, para seguir trabajando con estos números, lo que tengo que hacer es invertir la desigualdad. Es decir 3 por menos 4, en lugar de menor o igual, pasa a ser mayor o igual. Y esto es lo correcto. ¿Por qué es así? Porque yo estoy multiplicando por un número negativo. Y entonces al otro lado quedaría 5 por menos 4. Y si desarrollo esto, me quedaría menos 12, mayor o igual que 5 por menos 4, menos 20. Y si se dan cuenta, esto sí está correcto, porque menos 12 es mayor o igual que menos 20. En cambio, si yo no hubiera dado vuelta al signo, si no hubiera hecho ese cambio, me hubiera quedado menos 12 menor o igual que menos 20. Y eso está incorrecto, ¿sí? Eso está incorrecto. Por eso, cuando yo multiplico por un número negativo, tengo que invertir el signo. Ya, genial, genial. ¿Alguien levantó la mano? Hola, profe. Una ¿Sí? pregunta, en el ejercicio que dio, ese uno es menor o igual que uno dividido en X, ¿Sí? eso no existe, ¿cierto? Le pongo no existe, porque o sea, no se puede resolver o hay una manera. No, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ah, ok. Esto sí tiene solución, sí tiene, pero no es llegar y decir multiplicar por uno y tener la respuesta, ¿ya? Hay que hacer más cosas, hay que hacerlo con más cuidado. Eso lo vamos a ver la próxima clase porque ahora ya no vamos a alcanzar. Pero en general la próxima clase es de puros ejercicios, así que ahí vamos a estar viendo. Ya, si me dan los últimos minutos para revisar estas últimas propiedades, que son eh, un poco más sencillas. Eh, Bien, esto de acá es importante también. Si tengo A menor o igual que B y C menor o igual que D, puedo multiplicarlos y decir que A por C menor que B por D, siempre que yo esté seguro que los menores son positivos, ¿sí? Si es que no estoy seguro de que los números de abajo son positivos, yo no puedo llegar y decir esto, ¿ya? Porque se pueden invertir los signos como veíamos en la propiedad 6. Entonces, si yo tengo que 0 menor o igual que A y esto es menor o igual que B, y 0, es decir, C es positivo y D es mayor que C, entonces puedo decir que la multiplicación de los menores, es decir, A por C, va a ser menor que la multiplicación de los mayores, que es B por D. No ocurre así cuando los números son negativos. Por lo tanto, por eso es necesario que los números sean positivos, ¿sí? Eso lo pueden ir verificando ustedes con ejemplos que se den como yo, así, número fácil, 5, 3, números negativos también. Bien, las últimas propiedades hablan un poquito de la división. No, antes de eso, esta es también muy importante, muy, muy importante, porque se ocupa mucho para las demostraciones, y en general para definir cosas de manera correcta. Entonces, para cualquier número real, si A es positivo, entonces perdón, si A es diferente de cero, entonces A al cuadrado va a ser positivo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre A al cuadrado va a ser positivo. Si es que no fuera cero, bueno, uno pone A al cuadrado mayor o igual que cero, y ahí da la opción de que sea cero. Pero si yo sé que es diferente de cero,
independiente del signo, al tenerlo al cuadrado va a ser positivo. Ya esto es muy, muy importante que lo recuerden. Siempre un número elevado al cuadrado es positivo. Eh, bien, vamos a la 9. Si A es un número positivo, entonces el inverso del A, es decir, 1 dividido en A, va a seguir siendo positivo. ¿Sí? No hay forma de que 1 dividido en un número positivo me dé negativo. ¿Ya? Entonces el inverso de un número siempre es positivo. Y la última es que si yo tengo que A es menor que B y estos números son positivos, entonces yo puedo, entre comillas, como pasar dividiendo. ¿Sí? Voy a explicar eso un poquito más acá abajo en este poco espacio que queda. Si yo tengo que A es menor que B, yo, entre comillas, puedo pasar dividiendo cada uno de los valores, siempre que, bueno, yo sepa que sean positivos. Es decir, puedo pasar el B dividiendo y el A dividiendo. Y entonces obtengo esta desigualdad. Esto siempre va a ser verdad, siempre que sean mayores que 0. Si es que no lo son, puedo obtener como -1 menor que 3, pero esto no me va a decir que 1 dividido en 3 va a ser que 1 va a ser menor que -1 dividido en 1. ¿Por qué? Porque -1 dividido en 1 es eh, -1. Entonces, ¿un tercio menor que -1? No, ¿ya? Por eso es importante que los números sean positivos, ¿sí? Si no ocurren cosas extrañas como esta que es necesario cambiar el signo. Entonces, en general, el signo de desigualdad se mantiene con las operaciones, con la suma y la multiplicación. Es importante que dominen estas propiedades porque van a ser las que utilizaremos para resolver las inecuaciones. Todas estas las vamos a ir practicando en la medida que hagamos ejercicios. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Próxima clase, que es el miércoles, comenzamos con ecuaciones y vamos a hacer ejercicios, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Mañana las clases con quién son. Mañana tienen otro profe. Yo no sé si el profesor Sergio Barrientos o el profesor eh, Olivares, Miguel Olivares. No sé cuál de los dos es. Me imagino que es el profesor Miguel, pero no estoy seguro. El Sí, tercero va a ser con el el de taller. profe, ¿Quién les hizo el el profe Miguel jueves? Anchelo. ¿Profe Miguel? Sí, Ya, Sí. entonces sí, con él van a tener la clase de mañana. Luego el taller era con otro profe. Sí, el taller debe ser con el profesor Sergio Barrientos.